Buenas tardes amigos. Bueno, pues otros comentarios sobre un libro, en este caso sobre el libro Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación, de Catherine Lecuyer. Es un libro apasionante, es un libro fantástico para que lo lean educadores, estudiantes de educación, padres y madres de familia y un amplio grupo de personas interesadas en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con la educación, con las corrientes educativas y con aquellas filosofías que están influyendo poderosamente en la educación hoy en día. La autora es doctora en educación y psicología, y en este libro pues lo que hace es exponer su teoría educativa clásico-realista. La verdad es que se goza leyendo el libro. Es una conversación, bueno, distintas conversaciones que tienen Matías, estudiante de educación, y Casilda, una profesora jubilada, una profesora que ha dado clase en colegio y también en la universidad, y con una experiencia educativa muy grande, y a la que acude este chico, Matías, porque él está estudiando educación, perdonar por la expresión, no como un estudiante más, sino como alguien que quiere profundizar mucho en aquello a lo que se va a dedicar en el futuro. Estos comentarios que vemos en pantalla están sacados de una reseña pública del libro y es una manera excelente la que tiene la autora, Catherine Lecuyer, de explicar los métodos educativos y las corrientes de las que provienen. Es un libro muy valiente porque va a la raíz, porque apela al pensamiento, al conocimiento, a la sabiduría, a la investigación. Todos los que nos hemos dedicado a la educación, pues hemos oído hablar de inteligencias múltiples, de aprendizaje cooperativo, de estimulación sensorial, de tantas y tantas cosas que se han publicado durante los últimos años, yo diría décadas, ¿no? Aparecía un libro y lo cogíamos para aprender, nos parecía que aquello era mejor que lo anterior que habíamos leído. Bueno, pues todas estas corrientes, la autora pues le da un repaso, podemos decir así, y ahonda en cuáles son las raíces de estas corrientes. En esta tercera diapositiva he querido recoger la última frase que aparece en el libro. Camina en silencio con Casilda y siente un inmenso agradecimiento, respeto y asombro por la grandeza y la belleza de la misión, de la aventura que le espera a la vuelta de la esquina, ser maestro. Bueno, pues la autora se pregunta a lo largo del libro también por qué los resultados educativos en España no son tan buenos cuando la tecnología, cuando las instalaciones, cuando los equipamientos han mejorado. ¿Por qué los resultados han bajado? Es una pregunta pues que habría que ahondar, que es lo que hace ella, para ver qué respuestas le damos. ¿Qué visión hay en los colegios de lo que es la persona? Esta es la pregunta clave que ella también se hace. Y habla del conductismo, habla del constructivismo, hablando de que el conductismo pretende educar a las manifestaciones externas, pero desatiende lo que de verdad importa, lo que mueve a la persona, la motivación interior, y en función de lo que consideremos que es una persona humana, pues así estableceremos unas herramientas educativas y unas metodologías. La autora es seguidora y muy cercana, estrechamente cercana a los planteamientos educativos de Montessori. Tan es así que ella pertenece a la Asociación Internacional y ha profundizado muchísimo, conoce muy bien cómo esta persona, Montessori, se dedicó a la educación y cómo fue también tan criticada en su momento por tantas personas y lo que ella resistió defendiendo sus postulados educativos. En cuanto al método del aprendizaje por descubrimiento guiado, ella dice que tiene que ser lo mejor. Los constructivistas dicen que el aprendizaje lo construyen los alumnos. Ella viene a decir que el aprendizaje se descubre, se aumenta, pero los conocimientos se incrementan sabiendo que la realidad no está dentro de una persona, sino que está fuera
y lo que hacemos las personas es descubrir esa realidad y conocerla mejor, profundizar en ella. Matías reflexiona, la verdad es que Casilda le hace pensar muchísimas veces, le da muchas vueltas a las cosas, porque él se fía de ella. Tiene muchas conversaciones en el libro con otras personas, con su familia, con otros compañeros de la universidad, y él profundiza más que los demás. Él quiere llegar a conocer realmente qué es lo que puede hacer después, qué está aprendiendo, para qué le va a servir, qué van a esperar las familias y los alumnos que él tenga en el futuro, qué van a esperar de él. Tiene que estar muy bien preparado, tiene que saber muy bien qué es lo que hace. Matías reflexiona. Es un inquieto intelectual. El autor hace pensar, como decíamos al principio. Hay que leer este libro despacio porque tiene una gran carga de profundidad. Abunda muchísimo la autora en la investigación y hace ver que cualquier investigación, para que realmente se denomine así y lo sea de verdad, pues tiene que hacerse con una metodología científica. Y ella dice, no pocas veces, que estos métodos educativos no están contrastados científicamente, que la teoría no es algo que a alguien se le ocurra en un momento determinado, sino que la teoría es una abstracción de la práctica continuada de la que se saca algunos conceptos teóricos que pueden servir de base también para futuras aplicaciones. Ella viene a decir que hay un vacío en el mundo educativo respecto del conocimiento científico. Si todas las facultades de educación formaran más a sus maestros en la mentalidad científica y cumplieran su función divulgativa, no habría tantos gurús por ahí. Pero eso es algo que no se puede decir en alto. Bueno, en realidad ella lo está diciendo bien alto en el libro. Muy inteligente por su parte y muy interesante esto que dice. La autora también sabemos que que ha publicado varios libros hace ya mucho tiempo, y uno de ellos es Educar en la realidad, un libro que merece la pena leerlo también, ¿no? Aquí vemos delante que, bueno, pues la realidad está fuera de la inteligencia, y lo que hace la inteligencia es conocer lo que hay fuera y conocerlo en profundidad. Y además, a medida que los chicos, las chicas van conociendo las cosas con mayor profundidad, se dan cuenta de que están capacitados para ello y de que ese conocimiento cada vez más profundo les va llevando a conocer más las cosas. Y entonces establecen relaciones, hacen inferencias, deducen, inducen, y entonces aplican lo que son las propias capacidades, las propias herramientas de la inteligencia. Rousseau. ¿Y qué tiene que ver con todo esto Rousseau? Pues Rousseau sostiene que la igualdad existe en el estado natural del hombre y que la desigualdad viene del desarrollo de nuestras facultades y del proceso intelectual de la educación, a través de la educación. Con lo cual, Rousseau viene a decir que la educación lo que hace es generar desigualdades. Claro, ella se resiste, cualquiera nos resistimos a esto. Lo que hay que hacer es ayudar a cada persona con sus facultades naturales a estimularlas y a profundizar más. Pero la igualdad no puede venir porque la educación la reduzcamos a poco conocimiento, a poco contenido. Ella más bien defiende lo contrario. Y viene a decir también, y en esto profundiza mucho, que tenemos que tener en cuenta las bases filosóficas del aprendizaje, del conocimiento, la sabiduría, lo que es el ser humano, la persona, su educabilidad, su libertad, su responsabilidad, su dependencia familiar. Si no se parte de las fuentes filosóficas, dice ella, le dice al chico muchas veces, es difícil comprender lo que hay detrás de los métodos educativos. ¿Ves? Le pregunta a Matías. ¿Ves que cada método tiene una historia, una filosofía, una forma de entender el ser humano que lo sustenta? Con estas preguntas al chico le hace pensar y le hace caer en la cuenta que las cosas que él observa, es un alumno del último curso de educación, las cosas que él observa en el colegio donde hace prácticas o que le han contado en la facultad, pues él le da vueltas y contrasta lo que le dice Casilda con lo que él ve o lo que él estudia. Y bueno, pues
que un chico a estas edades ya le empieza a dar vueltas a estos temas de profundidad, pues en el fondo lo que decíamos al principio, lo que ella hace es hacer pensar al lector. Es una expresión que motiva, la educación nueva, pero dice ella que los pedagogos de la educación nueva, inspirados en los románticos y en los idealistas, hablan de construir el aprendizaje o construir el conocimiento. Antes decíamos algo de esto, ¿no? Y utilizan esta expresión, aprender a aprender, pero ella prefiere utilizar la expresión saber aprender. Saber aprender, dice ella, me refiero a técnicas de estudio o de investigación. Saber aprender. Y alguna cita de Platón, recoge ella también, dice que la didáctica y la pedagogía son medios, no son fines, que se han de aplicar de forma paulatina en función del grado de desarrollo de los alumnos y que hay conocimientos que se estudian que no son útiles en un momento determinado, pero solo con el esfuerzo intelectual que se ha puesto para adquirir esos conocimientos ya es un paso muy importante. Habla también del aprendizaje cooperativo, que es un dogma que pocos se atreven a cuestionar, pero que antes de haber un aprendizaje cooperativo lo que tiene que haber es un aprendizaje responsable de forma individual. Y ella apela muchas veces a la filosofía clásica, colmar de anhelos, de deseos de conocer. Aprendemos de los demás, sí, pero sin convertir los medios en fines. Vende sus métodos como productos nuevos, neutros e innovadores, pero no son neutros, porque dice ella que derivan muchos métodos actuales de corrientes filosóficas concretas, del idealismo y del romanticismo. ¿Qué dicen los colegios sobre sus métodos? Dice ella que los padres de familia deben saber bien qué quiere decir un colegio cuando publicita la metodología educativa que utiliza dentro de las aulas. Y luego habla también de la tecnología y dice que hay una perfecta sintonía entre la educación nueva y la industria tecnológica, porque una se alimenta de la otra. Bueno, pues ella es una defensora a ultranza de la educación en la realidad, como antes decíamos, y no está para nada de acuerdo del uso masivo de las pantallas en los colegios. Y bueno, pues por último ella finaliza el libro. Lógicamente no está recogido en este vídeo todo lo que aparece en el libro, merece la pena, como antes decía, leerlo, pero que el fin de la educación no es cambiar el mundo. Dice ella que es transformar al que aprende. Por eso es defensora de la educación personalizada, no tanto individualizada, dice ella, que eso lo puede hacer una máquina, lo puede hacer un ordenador, lo puede hacer una herramienta individualizada para cada uno, sino personalizada, atendiendo a la persona. Muy bien, pues nada más y os animo a leer este excelente libro.